Segundo bloque de Ciudadanos se revela, está con nosotros el candidato a concejal por Posadas de la UCR, Santiago Coch. Buenas noches, chicos, Gracias ¿cómo por venir, están? Santiago, ¿cómo estás? Muchas Alguien que gracias. camina los Sí. barrios de verdad. Uno desde de los hace que te rato. gusta, ¿no? Sí, sí. Por lo menos Sublema Evolución. Sublema Evolución. reivindica la política y la militancia, que no son muchos. ¿Por qué Evolución, Santiago? Bueno, primero que nada, muchas gracias, chicos, por Dale. invitarme, a la producción también, muchas gracias. No, nosotros creemos que es momento de llegar a realmente ratificar un cambio en la ciudad de Posadas y creemos que con nuestras propuestas y con nuestra idea y también con el tiempo que llevamos trabajando en la ciudad podemos producir y provocar esa evolución que creemos en la política y creemos que también que es necesaria. Vos venís de la militancia de la Unión Cívica Radical. He visto fotos con Alfonsín, Sí, de muy chiquito. de muy chiquito. De muy chiquito, sí, sí. Sí. Y ¿cómo ves este acuerdo que hace años viene llevando el radicalismo con el PRO y otras fuerzas políticas para crear una posición fuerte? Yo creo que es un gran consenso, ¿no? Creo que es un gran consenso que nos da potencia electoral, primero que nada, hay que reconocerla. Creo que el sello y la unión con otras fuerzas ha permitido que el radicalismo tenga voz y pueda penetrar en un electorado que lo perdió o nunca llegó, depende de qué tipo de electorado estemos hablando. Pero me parece que nos da potencia, que creo que tenemos que trabajar dentro del radicalismo para, estoy convencido que lo somos en Misiones, pero a nivel nacional, ser la punta de lanza de Juntos por el Cambio. Electoralmente sí da potencia y al momento de convivir con la gestión o al momento de convivir con una estrategia política, convivir con el otro partido o con los otros partidos porque es un frente. Bueno, creo que también nos pasa dentro del radicalismo, siempre hay una pequeña internita, ¿no? Siempre hay que trabajar y hay que potenciar obviamente los acuerdos y consensuar cualquier tipo de estrategia política, que a veces no es fácil, obviamente algunos quieren por un lado, otros quieren por otro, algunos quieren encabezar, otros quieren Sí, encabezar, claro. y las listas siempre, como comúnmente pasa, eh, hay choque de intereses y por supuesto riñas típicas de cualquier partido político, nada más que, como siempre, las nuestras salen un poquito más a la luz que otras. Santiago, Sí. en el primer bloque hablábamos de un cuadro, una encuesta que hacía referencia a las principales preocupaciones del electorado posadeño, porque era un trabajo realizado en Posadas. Casi el 70% hacía referencia a la situación económica, inflación, inestabilidad laboral, desempleo, suba del dólar, etc. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo Deliberante para atender o buscar solución a este tipo de preocupación que es de este momento, tal vez 2 años atrás o 2 años hacia el futuro, esa medición cambie, pero en este momento pasa por la economía la cuestión? Sí, comparto totalmente, Luis, lo que decías. De hecho, a mí me pasa cuando estoy en los barrios, cuando hablo con la gente, y lo digo a todos lados donde voy, con los que hablo, la principal preocupación hoy de la gente es el empleo. Yo creo que por distintos factores, los macro, los micro, la pandemia, la gente está con una inestabilidad laboral inusitada en otras épocas quizá. Creo que hay distintas herramientas que nosotros podemos potenciar desde el Consejo Deliberante. Y creo que algunas de ellas son económicas y creo que también se pueden llegar a lograr consensos para potenciar, por ejemplo, el sector privado. Me parece a mí que el diferimiento de la tasa de comercio puede a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses, depende, puede llegar a ser una buena herramienta para potenciar al sector privado que hoy está bastante comprometido, algunos más que otros. Y creo que también el anticipo de ingresos brutos, que si bien un concejal no va a poder solucionar esto, me parece que hay que empezar a dar la discusión para que tanto Ponerlo en la provincia agenda. y municipio trabajen en forma conjunta por el sector privado, el comercial y los emprendedores. Santiago, hablando del sector privado, un gran problema que tienen los posadeños es el transporte público, los servicios públicos. Pero primero de todo quiero saber, o que me digas, ¿cuál es el precio del boleto? ¿Con sube o sin sube? O los dos. 20 con sube y 28 sin sube, aunque si te cobran 28 tenés suerte, tenés que pagar siempre 30. Que te devuelvan los 2 pesos. Sí, es imposible. Perfecto. Es un milagro. Entonces, ¿no crees que la concesión del transporte público en Posadas necesita una rediscusión?
Yo creo que hay muchísimas cosas que replantear en Posadas, entre ellos el transporte público. Y si bien hay un congelamiento del precio de las tarifas que creo que ha sido beneficioso, creo que hay que rediscutir muchos puntos de esa concesión, como por ejemplo la frecuencia. La frecuencia es el principal factor negativo que hoy tiene el transporte público en la ciudad de Posadas. Y en la pandemia se vio totalmente colapsado esa frecuencia. Y me permito contarle una anécdota hoy. En Barrio Hollywood una señora me contaba que ella no salía en la pandemia a ningún lugar más que para ir al supermercado. Y se iba al supermercado en colectivo. Y me decía, como no pasaban nunca los colectivos, íbamos siempre abarrotados, porque también las medidas de seguridad con poca frecuencia no se cumplen. Seguro. Entonces me dice, yo me contagié de coronavirus y estuve varios días internada porque me contagié en el transporte público. Y yo automáticamente, no soy un experto epidemiológico, pero entiendo que eso se da por la frecuencia. Seguro. Y si ustedes van, o cualquiera de nosotros va a tomar un colectivo, se para en la parada de Junín o en cualquier transferencia, ven los colectivos abarrotados y las medidas de seguridad no llegan ahí. Seguro. Es verdad. Hay otro servicio que también genera cuestionamientos permanentes, queja de los vecinos, llega muchas veces a la instancia judicial, que es el agua potable. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo Deliberante? Bueno, mirá, hoy hablabas de instancia judicial. Nosotros en el año 2019 presentamos 3, 4 amparos colectivos por la cuestión del agua. Cuando decís nosotros... yo patrocinando junto a Pepe Pianesi. En Garupá, Candelaria, Posadas, distintos lugares. Yo creo que lo principal que falta es infraestructura. Creo que hay barrios donde Posadas creció y creció con cero planificación. Y al crecer, muchos barrios quedaron totalmente alejados de una infraestructura tan esencial como el servicio público de agua. Sí. Hoy tenemos barrios como Santa Clara, el Porvenir 1, el Porvenir 2, que tienen problemas infraestructurales. ¿Quién está a cargo del agua del tema de Posadas acá? SAMSA. Y en algunos lugares hay cooperativas, donde hay también una lucha ahí de poder si se entra o no entra ¿Y SAMSA. quién controla SAMSA? No tenemos un ¿El ente... EPRAC? Sí. ¿El jugador de golf? ¿Estefano? El ex diputado nacional camporista, renovador. Exactamente. Pero... bueno, con la luz no tenemos un ente que cuide, como cuida el EPRAC, que el EPRAC sí. En algunas cuestiones sí funciona bien, en otras me parece que falta llamar la atención, ¿no? Digo, poner las multas, poner las sanciones y elevar el tono de discusión con SAMSA, ¿no? Sí. Pero yo planteo que el principal problema es de infraestructura y ahí entra una discusión muy política. Yo estoy convencido, y hace mucho tiempo camino en la ciudad, hay 2 posadas. Hay una que tiene... Que el municipio hoy trata de negar ese planteo. Yo creo que es innegable. Hasta te fijas en las redes sociales de ellos y te muestran un sector de la ciudad. O sea, creo que en un lugar están cubiertas en demasía todas las necesidades básicas de las personas. Y en otros lugares no llega ni la infraestructura mínima como el agua o servicios indispensables para poder vivir un poco mejor. Educación, salud, los CAPS funcionan cada vez menos horas. Bueno, creo que eso es lo que hay que plantearnos, ¿no? Ahí, cuando vos haces este análisis de cómo se está manejando el municipio, ¿crees que el intendente que está a cargo actualmente, que en los hechos, al menos lo único que ve, parece que está más activo que el anterior, no sabe realmente lo que está pasando en ciertos barrios y es un problema de la estructura de la municipalidad? ¿O es que el establishment posadeño piensa, como a nivel nacional la Argentina piensa, que todo pasa por Buenos Aires y acá Posadas piensa que pasa por las 4 avenidas? No, yo creo que no dudo de la capacidad de la gestión actual. Creo que ha mejorado también mucho de lo que fue las gestiones anteriores, también con un claro aporte provincial que antes no había, entonces hay que decirlo también. Pero me parece que también están en campaña y ellos tienen que mostrar las mejores cosas que han hecho, que yo creo que han hecho mucho más que antes, pero igual, seguimos con la misma cuestión. Los problemas estructurales de Posadas hace 2, 4, 6 o 10 años no cambiaron, siguen siendo los mismos. Para terminar por mi lado, definime a Martín Lustó. Bueno, Martín Lustó creo que es un referente hoy a nivel nacional, que hoy hablamos de potencia electoral, sí. Creo que tiene la potencia electoral a nivel nacional.
que al radicalismo le faltaba. Creo que es un actor importante, con formación, con trayectoria, y que estamos convencidos que puede llegar a encabezar un proyecto nacional joven, empoderado, y que seguramente va a tener un buen desenlace en el 2023 y en los años venideros. Por último, de mi parte, Santiago, te pido que me menciones alguna de las propuestas que llevas en tu campaña para ser concejal de Posadas. Bueno, tengo varias. De lo que no hayamos hablado, digo, hablamos por ahí Perfecto. algunas cosas. Te cuento dos cortitas. Sí. Una que la vengo, bueno, las dos las vengo trabajando hace mucho tiempo, pero una que toma un poquito de relevancia ahora, que desde el 2015 hay una ordenanza que designa un defensor público oficial en el municipio, que no se cumple, no está designado hoy en día, no tiene funciones, y me parece a mí que con la infinidad de cuestiones que andan pasando y con los fines recaudatorios de las fotomultas y otro tipo de multas, debe haber un defensor oficial que preste un servicio jurídico y asistencia al vecino en el Tribunal de Faltas. Esa por un lado, que creo que hay que simplemente designar una persona, establecer los mecanismos, reglamentar la ordenanza y fijar un defensor oficial. Y por otro lado, algo un poco más ambicioso, que lo vengo trabajando también hace mucho tiempo y que han tenido buenos resultados en otros países y también en una ciudad como Córdoba, que son los parques educativos. Los parques educativos son centros propiamente de infraestructura que lo que dan es capacitación constante y tacto con los vecinos, ¿no? Para que se transforme no solamente la educación en una cuestión de la escuela, sino también en una cuestión transversal que acompaña a todos los vecinos y también en todo momento de su vida, en cuestiones como la salud, la educación financiera, la educación ambiental y obviamente el taller de oficio y desarrollo económico y personal. Perfecto. Bueno, espero algún día que cuando termine la campaña veamos los videos verdaderos de todos esos penales que pateás y hacés y errás. Porque no son muy creíbles, está claro, te lo digo, te lo tenía que decir, lo tenía acá. Yo acepto un Dice, desafío. Estamos haciendo referencia a la campaña, al video futbolístico. Pues, todo goles, Sí. hace, quiero ver cuántos pifias también. Acepto un Acá desafío armamos, futbolístico. ¿podemos armar un arco a la producción acá? ¿Sí? Ahí atrás. En algún ¿Armamos un momento arco vamos a hacerlo, para que vamos a hacer pateen un los partido penales? público. Los invito formalmente a cuando quieran jugar un partido. Te tomamos la palabra. Gracias, Santiago. Te agradecemos. Muchísimas Santiago gracias. Koch, su lema Evolución, Suerte. candidato a concejal de Posadas. Espectacular. Nos vemos. Nos vamos a un corte.